En la Edad Media, Dios era considerado el centro del universo y la fuente de toda explicación. En esta época hay una ideología teocentrista, por eso valoraban la fe más que la razón. Esta ideología causó un abandono en la cultura clásica romana y produjo mucha ignorancia, supersticiones y fanatismo religioso. Durante el siglo XIV surge una ideología que se conoce como el humanismo. Esta filosofía rechazaba los principios de la Edad Media y se enfocaba más en la razón que la fe. El humanismo adoptó el mundo entero y se promovió literatura del humanismo utilizando lenguas vulgares o comunes. La producción cultural del humanismo se conoce como el Renacimiento, una época de gran esplendor donde hubo grandes artistas en todas las disciplinas. En España, el Renacimiento tuvo el nombre de Siglo de Oro, un periodo de casi 2 siglos que van desde el 16 hasta el 17. Allí, grandes escritores como Miguel de Cervantes, Lope de Rueda, Luis de Góngora, Tirso de Molina, Calderón de la Barca y Lope de Vega crearon una de las obras más importantes del siglo, como El Burlador de Sevilla, Don Quijote de la Mancha, Fuente Ovejuna, La vida del sueño, entre otros. Dentro de los géneros literarios, el más destacado del siglo de oro fue el teatro. Grandes dramaturgos y autores como Lope de Vega, Tirso de Molina, Miguel de Cervantes y Lope de Vega crearon obras en sus carreras que impactaron la cultura con sus ideas ingeniosas. Por ejemplo, Lope de Rueda, un autor destacado de la época que creó obras impactantes, nació en el año 1510 en Sevilla, España. Cuando joven, él no tuvo acceso a una educación muy prestigiosa. Lo que hizo en su niñez fue adoptar el oficio de batioja. Él empezó a adquirir experiencia en cómo funciona el teatro siendo actor en el Toledo. Él fue revolucionario en sus obras porque creó una forma nueva de escribir. El estilo innovador que él propuso fue que el enlace de la historia sea más rápida y que el diálogo de las personas sea más simple. Este nuevo formato del teatro cumplió el propósito de poder retener la atención del espectador y entretener rápidamente. Unas obras que él escribió con este estilo son Las aceitunas, La carátula, El convidado, Cornudo y contento y Pagar y no pagar. Otro revolucionario del teatro fue Tirso de Molina. Tirso de Molina nació en Madrid en 1579. Él estudió en la Universidad de Alcalá. Tras su ingreso a la Orden de la Merced, Molina se hace sacerdote. Su trabajo más importante de su carrera era El Burlador de Sevilla. En esta obra, él crea un personaje con unas características particulares que impactó a la literatura. El personaje se llama Don Juan, y ese personaje seduce a las mujeres y las raptas. Este hombre conquistador sexual es un mito que se reproduce en la literatura hasta hoy en día. La iglesia que pertenece a Molina no aprobaba de sus obras y lo ordenan que abandonen su oficio como autor. Por lo tanto, él no abandona su oficio y continúa escribiendo obras. Miguel de Cervantes no solamente revolucionó la literatura española, pero también el teatro de la época. Miguel de Cervantes nació en septiembre 29 de 1547 en Alcalá de Henares, España. Él estudió en la Universidad de Salamanca. Su carrera fue dividida en dos partes. De la primera época no quedan muchas obras vivas. Muchas de sus obras se han perdido. Una que sí sobrevive era el cerco de Numancia. Por lo tanto, se conocen más las obras de Cervantes de la segunda época de su carrera, donde él escribe obras muy cortas que se conocen como los entremeses, donde él cogió inspiración del estilo de Lope de Vega. Al contrario de las obras de Lope de Vega, las obras de Cervantes usan mucho la ironía y el humor para poder hacer una crítica social, algo que aparece también en su literatura. Unas de las obras que sobrevivieron de esta época eran El retablo de las maravillas y La guardia cuidadosa. El dramaturgo más famoso de esta época fue Lope de Vega. Lope de Vega nació en Madrid en el 1562. Él empezó a escribir obras cuando era joven, con solo 12 años de edad. Unas de las obras más importantes de él fueron Fuente Ovejuna, El perro hortelano, La dama boba y otras. Su texto más importante de su carrera era El arte de hacer comedias, en donde él detalla las características de una obra teatral moderna. Este texto impactó a la cultura porque las características que él propuso se interpretaron nuevamente por muchos autores.
Lope de Vega era un dramaturgo muy famoso en su época, y muchos de los estilos que él usó en sus obras fueron interpretadas por otros autores de su tiempo. En el siglo de oro, las perspectivas del público cambiaron mucho y produjo nuevas ideas y creaciones. Igualmente, como las personas adoptaron nuevas ideologías del ser humano y su belleza, los grandes autores de la época adoptaron nuevas formas de crear arte y produjeron estilos y características nuevas que impactaron la cultura y seguirán impactando tras los siglos.